Capítulo 14. Disculparse con uno mismo. Josué estaba en mi oficina llorando. Sollozando sería una palabra más. Lo he conocido por más de 18 años, pero nunca lo había visto emocionalmente perturbado. Siempre aparentaba estar seguro de sí mismo. Era un buen alumno, jugador estrella de fútbol americano y había estado activo en el programa juvenil de la iglesia. En resumen, era el típico adolescente estadounidense. Sin embargo, en mi oficina, ninguna de esas cosas parecía importar. Habló lentamente al principio, tratando de contener las lágrimas. «Realmente he fracasado», dijo. «He arruinado toda mi vida. Quisiera morirme». Al escuchar esas 3 declaraciones, sabía que Josué estaba en serios problemas. «¿Quieres contarme lo que te pasa?», le pregunté. Josué miraba el piso mientras hablaba. «Todo comenzó el año pasado», dijo. «Conocí a una chica en la escuela. Sabía que no tenía que haber salido con ella, pero era tan hermosa. Comencé a acompañarla a su casa luego de la escuela. Supe que su padre se había ido 4 años antes y que su madre no volvía del trabajo hasta las 6 de la tarde. Estudiábamos juntos y charlábamos. Luego empezamos a manosearnos y al rato estábamos teniendo relaciones. Sabía que no estaba bien, pero traté de cuidarme. Igual quedó embarazada y la semana pasada se hizo un aborto». Josué temblaba de la cabeza a los pies. Las lágrimas caían sobre sus vaqueros como lluvia. Pasó todo un minuto y entonces dijo: «He decepcionado a mis padres. He decepcionado a Dios. Me he decepcionado a mí mismo. La decepcioné a ella. Quisiera morirme». Josué era joven, pero era lo bastante sensato como para saber que necesitaba ayuda. Durante los 12 meses siguientes lo vi con regularidad. Vi cómo tomó el toro por las astas y se disculpó ante sus padres, la joven y su madre. Lo vi llorar mientras reconocía delante de Dios que había pecado y le pedía perdón. Casi al final de nuestro año de consejería, estaba ahora en el primer año de la universidad. Josué se me acercó. «Creo que hay una disculpa más que debo hacer», me dijo. «¿Cuál?», le pregunté. «Creo que tengo que disculparme conmigo mismo». «Es interesante. ¿Por qué lo dices?» «Siempre me estoy castigando», dijo. «Sigo recordando lo que hice y sintiéndome muy mal. No creo que me haya perdonado a mí mismo jamás. Todos los demás parecen haberme perdonado, pero yo no me he perdonado. Quizás si pudiera disculparme conmigo mismo me podría perdonar». «Creo que tienes toda la razón», le dije. «¿Por qué no preparamos una disculpa? ¿Qué te gustaría decirte?» Josué comenzó a hablar y yo me puse a escribir. «Me gustaría decirme a mí mismo que hice algo malo. Quiero decir realmente malo, extremadamente malo. Me gustaría decirme lo malo que me siento al respecto y cuánto lamento haberlo hecho. Me gustaría decirme que he aprendido mi lección y que me mantendré sexualmente puro desde ahora hasta el día que me case. Me gustaría darme la libertad para ser feliz nuevamente. Y me gustaría pedirme que me perdone a mí mismo y que me ayude a aprovechar al máximo mi vida en el futuro». Yo había estado escribiendo frenéticamente para captar las palabras de Josué. «Dame solo un momento», le dije. Encendí la computadora y escribí la disculpa de Josué. Insertando su nombre, imprimí una copia, me volví a él y le dije: «Quiero que te pares frente a este espejo y que te disculpes ante ti mismo». Escuché mientras Josué leyó su disculpa. Esto fue lo que dijo: «Josué, quiero decirte que hice algo malo. Quiero decir realmente malo, extremadamente malo. Josué, quiero decirte lo malo que me siento al respecto y cuánto lamento lo que hice. Quiero decirte que he aprendido mi lección y me mantendré sexualmente puro desde ahora hasta el día que me case. Quiero darme la libertad para ser feliz nuevamente. Y Josué, quiero pedirte que me perdones y que me ayudes a aprovechar al máximo mi vida en el futuro». Josué se volvió hacia mí y entonces le dije: «Adelante, lee la última frase». Siguió: «Josué, porque creo que tu disculpa es sincera, decido perdonarte». Las lágrimas caían libremente por su rostro cuando se volvió hacia mí y me abrazó. Ambos lloramos durante un minuto ante la emoción del perdón. Josué terminó la universidad, se casó y tiene su propia familia. Me dijo varios años después de nuestra experiencia de consejería: «La parte más significativa de mi travesía fue el día en que me disculpé conmigo mismo y me perdoné a mí mismo. No creo que lo hubiera logrado si no hubiera pasado aquello.
Como consejero aprendí de Josué y de primera mano el tremendo poder de disculparse con uno mismo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿Por qué uno tiene que disculparse consigo mismo? En un sentido general, usted se disculpa consigo mismo por la misma razón que se disculpa con otra persona. Usted quiere restablecer la relación. Cuando uno se disculpa con otra persona, usted espera que la disculpa quite la barrera entre ambos para que su relación siga creciendo. Cuando usted se disculpa consigo mismo, está buscando quitar el desequilibrio emocional entre la persona que usted quiere ser, el yo ideal, y la persona que usted es, el yo real. Cuanto mayor es la distancia entre el yo ideal y el yo real, mayor es la intensidad de la confusión emocional interna. Estar en paz consigo mismo ocurre cuando quitamos la distancia entre el yo ideal y el yo real. Disculparse consigo mismo y experimentar el perdón posterior sirve para quitar esa distancia. Nuestras fallas morales. A veces la ansiedad emocional procede de percibir que no podemos cumplir con nuestras propias normas morales. Este era el caso de Josué. Él se había prometido a sí mismo que nunca estaría sexualmente activo hasta el matrimonio. Sabía que no era una norma moral aceptada por todos los adolescentes, pero para él era un tema espiritual. Creía que esta era la norma de Dios y quería seguirla. Cuando violó conscientemente sus propias normas morales, se vio invadido por la ansiedad y la culpa. Para él, la distancia entre el yo ideal y el yo real era enorme. Sus disculpas a los demás habían servido para sanar relaciones, pero hasta que no se disculpó consigo mismo, no encontró la paz interior. Las fallas morales ocurren en muchos frentes. Nicolás tenía 45 años y 2 hijos. Había enseñado a sus hijos desde temprana edad a decir la verdad. La integridad tenía un alto valor moral para él y quería que sus hijos aprendieran a decir la verdad. Un año, cuando estaba completando su declaración de impuestos federales, exageró la verdad para obtener una deducción mayor. En ese momento parecía algo pequeño y de poca importancia. Pero a la semana Nicolás tenía fuertes dudas acerca de lo que había hecho. Recién cuando completó una enmienda de la declaración de impuestos, se disculpó, se perdonó a sí mismo y volvió a un estado de equilibrio emocional. Mentir, robar, hacer trampa y la inmoralidad sexual son todos ejemplos de normas morales quebrantadas que pueden conducir a la culpa y a la ansiedad. Si bien disculparse con los demás puede sanar las relaciones humanas, la autodisculpa y el autoperdón quitan la ansiedad y restablecen la tranquilidad mental. Cuando sentimos que hemos hecho algo malo, se daña nuestra visión de nosotros mismos, aun cuando nuestro mal comportamiento podría no ser inmoral o muy significativo. Pensábamos que éramos más maduros y nos castigamos. ¿De la ansiedad a la depresión? Otra razón para disculparse consigo mismo es que uno puede temer las consecuencias si continúa echándose en cara esta ofensa. Usted ha convivido con la ansiedad emocional desde que ocurrió la ofensa y teme que esté cayendo en una depresión. Es en este punto que algunas personas se vuelven a los medicamentos para tratar los sentimientos de depresión en vez de enfrentar el hecho que estimuló sus sentimientos. El uso de medicamentos puede ser sumamente útil para personas que han estado deprimidas durante largos periodos de tiempo o que están deprimidas debido a un desequilibrio químico en su cerebro, depresión clínica. Sin embargo, gran parte de la depresión puede evitarse si las personas aprendieran a disculparse con ellas mismas. Superar el fracaso y avanzar hacia el futuro. Otra razón para disculparse consigo mismo es permitirle volver al camino de alcanzar las metas que se ha fijado en la vida. David es un empresario con grandes aspiraciones que le respondió imprudentemente a otro empresario de la ciudad. Me dijo: «Siento como si me hubiera disparado en el pie. Me disculpé con la persona involucrada y creo que me ha perdonado, pero temo que lo que hice afectará mi negocio durante un largo tiempo. Me está costando sacármelo de encima y motivarme para seguir adelante. Hasta pensé mudarme a otra ciudad y comenzar de nuevo». David está luchando con una intensa ansiedad por el asunto y está afectando la forma de operar su negocio. Necesita disculparse consigo mismo para poder concentrarse en el futuro y no en las fallas del pasado. Cuando usted se ve invadido de ansiedad por una falla del pasado, la respuesta no es tratar de olvidarlo.
Cuanto más trata de olvidarlo, más crece en su mente. La respuesta está en disculparse ante las partes ofendidas y luego disculparse con usted mismo. Lamentablemente, la disparidad entre el yo ideal y el yo real es lo que lleva a muchas personas al alcohol y a la droga. Es un intento inconsciente de aliviar la ansiedad. La realidad es que estos intentos nunca mejoran las cosas. En general, cuando las personas están bajo la influencia del alcohol o la droga, toman más decisiones imprudentes que crean más ansiedad. Si continúan con este patrón, podrían volverse adictos al alcohol o a la droga, lo cual se vuelve un problema en sí mismo y crea todo un conjunto de problemas que produzcan más ansiedad. Formas de tratar con el enojo con uno mismo. Cuando no cumplimos con las expectativas de nuestro yo ideal, lo que ocurre dentro de nosotros es lo mismo que ocurre dentro de otros cuando los ofendemos, nos enojamos. El enojo se vuelve hacia el yo. Ignorar el enojo con uno mismo no resuelve el problema. El enojo debe ser procesado de una forma positiva. Las formas incorrectas: la explosión y la implosión. Dos formas negativas de procesar el enojo con uno mismo son la explosión y la implosión. Cuando explotamos con enojo, creamos más heridas e ira en otras personas, lo cual daña nuestras relaciones. Cuando implotamos, expresamos nuestro enojo hacia nosotros mismos. Esto puede asumir la forma de recriminarse mentalmente: soy un estúpido, soy tonto, nunca haré las cosas bien, nunca llegaré a nada. Estas son actitudes de enojo implosivo. El enojo con uno mismo que se expresa mediante la explosión o la implosión nunca mejorará la situación. La forma correcta. La forma positiva de procesar el enojo incluye 3 pasos. Primero, reconozca ante usted mismo que lo que hizo no fue prudente, estuvo mal o fue dañino para otra persona y para usted. Segundo, discúlpese ante las personas que ha ofendido, esperando que ellas lo perdonen. Tercero, discúlpese conscientemente ante usted y escoja perdonarse. ¿Cómo me disculpo conmigo mismo? Disculparse con uno mismo requiere que hable consigo mismo. Quizás haya escuchado a alguno decir: hablar con uno mismo es una señal de enfermedad mental. Incorrecto. Las personas mentalmente saludables siempre hablan con ellas mismas, alentándose, aconsejándose y cuestionándose. Parte de estas palabras se pronuncian en voz alta, y gran parte se hace mental y silenciosamente. Cuando se trata de disculparse con uno mismo, lo aliento a que sea en voz alta. Si sabe cuál es su lenguaje principal de la disculpa, entonces concéntrese en hablar ese lenguaje, pero incluya los otros 4 lenguajes para lograr un mérito emocional adicional. Anímese y escriba su declaración de autodisculpa. Luego de escribirla, lo alentamos a pararse frente al espejo, mirarse a los ojos y disculparse en voz alta ante usted mismo. Creemos que disculparse consigo mismo es un paso importante en el proceso de restablecer la paz con uno mismo. ¿Qué significa perdonarse a uno mismo? Perdonarse a uno mismo se parece mucho a perdonar a alguien que lo ha ofendido. Perdonar a otra persona significa que usted escoge no tener ninguna ofensa en su contra. Usted la aceptará de vuelta en su vida y buscará continuar edificando su relación con ella. Su ofensa ya no es un obstáculo en su relación. Si una pared fuera el símbolo de la ofensa contra usted, el perdón derriba esa pared. El perdón permite que ustedes dos se vuelvan a comunicar buscando el entendimiento. Libera la potencialidad para trabajar juntos como un equipo. Lo mismo ocurre cuando usted se perdona a sí mismo. En su esencia, el autoperdón es una elección. Nos duele lo que hemos hecho mal, deseamos no haber cometido la ofensa, la realidad es que la hemos cometido. Nos hemos disculpado con otras partes involucradas si nuestra ofensa fue contra otros. Quizás hayamos pedido el perdón de Dios. También nos hemos disculpado con nosotros mismos. Ahora es el momento de perdonarnos. Escoger perdonarse a uno mismo quita la distancia entre el yo ideal y el yo real. Al perdonarnos, estamos afirmando nuestros altos ideales. Estamos reconociendo nuestras fallas y afirmando el compromiso con nuestros ideales. Así como usted escribió su declaración de autodisculpa, lo alentamos a escribir su declaración de autoperdón. Luego de escribir su declaración de autoperdón, lo alentamos a pararse de nuevo frente al espejo, mirarse a los ojos y perdonarse en forma audible. Como ocurre cuando perdonamos a otros, este autoperdón no quita todo el dolor o los recuerdos de su falla, ni tampoco quita necesariamente todos los resultados de su falla. Lo que hace el perdón es liberarlo de la esclavitud de sus fallas del pasado
y le da la libertad para aprovechar al máximo el futuro. ¿Cómo aprender de sus fallas? Ahora usted está en posición de cambiar el curso de su vida. A veces la gente comete el error de tratar de no volver a pensar en la falla. El hecho es que podemos aprender mucho de nuestras fallas. Pregúntese, ¿cuáles son los factores que me llevaron a la ofensa? Esas son las cosas que necesita cambiar. Por ejemplo, si usted cayó en el abuso del alcohol o de las drogas, podría ser que usted se colocó en una situación que fomentaba la bebida o el uso de drogas. En el futuro, no debe permitir que ocurra esto. Si su falla fue la inmoralidad sexual, entonces debe alejarse del ambiente que podría alentarlo a repetir esa falla. Además de aprender de las fallas del pasado, usted está ahora en una posición para dar 2 pasos positivos para que su futuro sea más brillante. Esto podría involucrar la lectura de libros, asistir a seminarios, hablar con amigos o consejería. Esta es la clase de pasos que le dan nueva información y perspectivas con las cuales usted podrá dirigir su futuro. Disculparse consigo mismo y escoger perdonarse le permite la posibilidad de un futuro que es mucho más brillante que el que haya soñado jamás. Capítulo 15. ¿Qué sucedería si todos aprendiéramos a disculparnos con eficacia? Cuando nuestra nieta Debbie Grace tenía 5 años, sus padres le permitieron pasar una semana especial con sus abuelos. Carolyn y yo estábamos eufóricos, pasamos la semana muy divertidos, pero una experiencia quedó impresa indeleblemente en mi memoria. Carolyn tiene un cajón especial donde guarda etiquetas adhesivas para los nietos. Por supuesto, Debbie Grace conocía este cajón especial y le pidió a su abuela si le podía dar algunas etiquetas. Carolyn le dijo que le podía dar 3, cualesquiera que ella eligiese. Luego de 1 o 2 horas, comenzamos a ver etiquetas por toda la casa. Debbie Grace había tomado todas las etiquetas y las había pegado por todos lados. «Creo que te dije que tomaras solo 3 etiquetas», le dijo Carolyn, «pero tú las has tomado todas». Debbie Grace permanecía en silencio mientras su abuela le hablaba. «Has desobedecido a tu abuela». «Necesito que alguien me perdone», dijo Debbie Grace, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Nunca olvidaré aquellas palabras ni el dolor que vi en su pequeño rostro. Mis lágrimas también se derramaban cuando la abracé y le dije, «Querida, todos necesitamos a alguien que nos perdone. El abuelo estará feliz de perdonarte y estoy seguro de que la abuela también». Carolyn se nos unió en un gran abrazo de reconciliación. Alguien que nos perdone. He reflexionado sobre esa situación muchas veces mientras escribía este libro sobre la disculpa. Estoy convencido de que la necesidad del perdón es universal y que el reconocimiento de esa necesidad es la esencia de la disculpa. Las disculpas se originan en la percepción de que mis palabras o comportamiento han vulnerado la confianza de otros o los han ofendido de alguna manera. La relación se quebranta cuando no se reconocen estas ofensas. Yo vivo con un sentimiento de culpa o engreída santurronería, un orgullo presumido, mientras que la persona ofendida vive con dolor, desilusión o enojo. Ambos sabemos que nuestra relación ha sufrido por culpa de la ofensa. Si ninguno de los dos tiene un gesto de paz, la calidad de nuestra relación continuará deteriorándose. Algunos años atrás, mientras vivía en Chicago, me ofrecí a menudo como voluntario en la misión Pacific Garden. Allí conocí a muchos hombres y algunas mujeres que me hablaron de su peregrinaje en las calles. Reconocí una similitud a través de todas sus historias. Todos ellos tuvieron una serie de experiencias en las cuales alguien los había tratado injustamente. Al menos esa era su percepción. Y nunca nadie se disculpó. Muchos de ellos admitieron que también habían tratado a otros descortésmente y no se habían disculpado. El resultado fue una serie de relaciones arruinadas. Finalmente, no hubo alguien a quien pudiese acudir por lo que se volcaron a las calles. Me he preguntado a menudo cuán diferentes habrían sido las cosas si alguien les hubiese enseñado a estos hombres y mujeres a disculparse con el ejemplo, es decir, disculpándose con ellos. En el otro extremo del espectro social están las empresas norteamericanas. En los últimos años hemos visto a numerosos ejecutivos ser acusados y a veces condenados por fraude. Uno se pregunta, ¿qué habría sucedido si estos ejecutivos hubiesen aprendido a disculparse cuando estaban ascendiendo por la escalera corporativa? Muchos empleados del gobierno también se han unido a las filas de los condenados. Muchos de ellos se han declarado inocentes hasta que se probó que eran culpables. Cuando se han pedido disculpas, se han presentado en términos muy confusos y a menudo sirviendo a los intereses del ofensor. En el caso de los ejecutivos públicos y del gobierno,
La renuencia a pedir disculpas puede originarse en el temor de que la disculpa puede ser usada en su contra. Razonan así: es mejor quedarse en silencio y conservar el puesto que disculparse y perderlo todo. Muchos nunca han entendido que hay muchas cosas en la vida que son más importantes que el poder y el dinero. Albert Einstein escribió una vez: a veces lo que cuenta no puede ser contado y lo que puede ser contado no cuenta. Romper los patrones de nuestra cultura. Para el hombre y la mujer común, la renuncia a pedir disculpas está arraigada en los patrones culturales que han observado y han incorporado en su interior durante su crecimiento. De ese modo, tal como lo abordáramos anteriormente, algunos culpan inmediatamente a otros por sus propias fallas. Otros, poniendo cara de piedra, niegan cualquier ofensa que hayan cometido. No obstante, otros se disculpan rápida y débilmente, esperando dejar atrás el asunto. Sin embargo, un número creciente de personas está aprendiendo a desacelerar y tomarse el tiempo para disculparse sinceramente. Ellos son los fuertes, son los héroes, aquellos con quienes da placer relacionarse, aquellos en quien la gente confía. Si las disculpas fuesen una forma de vida. El arte de pedir disculpas no es fácil, pero se puede aprender. Es algo que vale el esfuerzo. La disculpa nos da acceso a un mundo enteramente nuevo de salud espiritual. Al disculparnos, podemos mirarnos al espejo, mirar a la gente a los ojos y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Los que se disculpan sinceramente son más propensos a ser perdonados verdaderamente. Si las disculpas fuesen una forma de vida, no se construirían paredes, las relaciones serían auténticas, la gente fracasaría de todos modos, pero se haría frente a las fallas de una manera franca y honesta. Se expresaría arrepentimiento y se aceptaría la responsabilidad. Se haría restitución. El arrepentimiento genuino sería nuestra intención y poniéndonos de pie diríamos humildemente: necesito que alguien me perdone. Creo que, en la mayoría de los casos, si aprendiéramos a disculparnos eficazmente, seríamos perdonados genuinamente. Cuando la disculpa se convierte en una forma de vida, las relaciones permanecen saludables. Entonces, la gente encontrará la aceptación, el apoyo y el estímulo que necesita. Menos personas recurrirían a las drogas y al alcohol, en un esfuerzo por escapar de las relaciones rotas, y menos personas vivirían en las calles. Sí, David Grace, yo también necesito que alguien me perdone. De 5 a 85, todos necesitamos a alguien que nos perdone. Eso es lo que muy probablemente ocurrirá si aprendemos a disculparnos eficazmente. Que este libro pueda movilizarnos a todos a operar en modo de disculpa, que podamos reconocer y vencer nuestra tendencia de culpar a otros, de negar u ofrecer una rápida y débil disculpa sin enfrentarnos realmente con la ofensa. Al concluir este audio, quizá quiera unirse a nosotros en esta oración. Padre, dame la actitud de David Grace. Necesito que alguien me perdone, y enséñame cómo pedir disculpas eficazmente. Amén. Esperamos que haya disfrutado esta versión en audio de los 5 lenguajes de la disculpa por el Dr. Gary Chapman y la Dra. Jennifer Thomas.